Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nota al Margen, programa de la Universidad de La Serena, creado por la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión. Todo esto gracias al financiamiento del Ministerio de Educación, ADAIN 24993, del proyecto Escena Cultural, proyecto que ya va en su tercera edición, del cual nos ayuda a poder tener este tipo de programación y también conocer otras aristas de los profesionales que están a cargo de las artes y la cultura acá en la región de Coquimbo. Una beta menos seria y un poquito más liviana, se podría decir. Y para esto quiero presentar a nuestro invitado de larga trayectoria, formado en teatro, es director, dramaturgo, director de la Escuela Teatro Puerto. Su nombre es Rodrigo Sarrecueta. ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. Bien, qué bueno. Mira, bienvenido a este programa que estamos haciendo con toda la intención de conocer todas estas cosas que algunas veces quedan anotadas ahí al borde de la... Sí. Oh, por eso se llama nota al margen al final, ¿cachai? Y lo primero que me gustaría ahondar para poder conocernos un poco más es los primeros vínculos, los primeros acercamientos que tuviste al teatro. Ya creo que en los otros capítulos que hemos estado grabando, nuestros artistas invitados nos han mencionado que hay un tono o hay cierto dejo de herencia familiar, o que alguna vez en la casa tuvimos algo relacionado a las artes. En el caso tuyo, ¿es esa la historia o tienes otro tipo de vínculo a la actuación? No, es otra. No, es totalmente, no sé si nula, pero bien escasa. No crecí necesariamente ligado, no tengo herencia familiar artística. Después fui descubriendo ya de grande. Pero alguna manifestación o alguien que se dedicase exclusivamente a las artes, no. Crecí en un pueblo muy pequeño, en Chuquicamata. Y mis referentes durante todas mis niñez fueron las teleseries. Claro, porque es un pueblo minero. Totalmente. Y me imagino minero, que de características muy machistas o misóginas también. Totalmente muy particulares, como vivir en un pueblo, de verdad en un pueblo alejado, que tiene su propia cultura, es como un ecosistema propio, muy alejado de la realidad de lo que pasaba en esos tiempos en el Chile. Yo nací en 1980, entonces No estamos tan lejos, no te preocupes. No, mi niñez fue totalmente desarrollada en dictadura. Y muy alejado de lo que vivía el resto del país, viviendo en una familia que vive en un pueblo minero. Y en ese contexto no había oportunidad o acercamiento al teatro como tal. Sí, fíjate que sí había acercamiento como a las artes y mucho al deporte. Porque son de alguna forma modelos ingleses, ¿no? O gringos, donde se establece de que sí, la arte es un hobby. Entonces, yo no tengo recuerdo de haber visto alguna obra de teatro de niño así que me marcase, pero sí hay uno de los grandes, como Humberstone, como un teatro hermoso que aún está conservado, donde a mí mi mamá alguna vez me contó de que sí llevaban teatro. Y gran teatro, de hecho. Gran teatro, claro. Y nada, yo creo que viene de allí un poco la inquietud. Sí, nunca me habían hecho esa pregunta tampoco. Esa es la idea, por eso que estamos al margen. Muy bien, porque la idea es justamente abordar algunas cosas que no están muy enfocadas en lo profesional, lo académico, sino que están más bien en lo humano. A eso estamos tratando de abordar. En esta misma lógica nos contaste que tú naces en Chuquicamata, pero me imagino que tienes cierto desplazamiento, no sé si solo, familiar, cómo llegas a La Serena y luego cómo conoces el teatro. Bueno, nosotros, mi padre tiene un accidente con mi hermano muy catastrófico, dramático, a propósito del teatro. A propósito del drama. Nosotros vivíamos en Chuquicamata y en ese tiempo existía una línea de buses, ya que se llamaba Livac.
Nos acordamos. Y esa línea... Que claramente otras personas no se van a Claro, recordar. no, es como hablar de Miti Miti, de Dos Tachoapa en Uno. también. Claro, es muy cercano Sí. a eso. Y en mi casa, mi madre se dedicaba como a la pensión de los choferes y de los Ya. auxiliares, de las azafatas. Entonces, siempre llegaban a mi casa. En una ocasión se vienen de vuelta a La Serena, tienen un accidente llegando a Antofagasta. Y mi padre queda inconsciente por 3 meses. Mi hermano, mi papá estuvo casi un año entre cirugías y todo. Mi hermano estuvo un mes en el hospital, internados ambos en Antofagasta. Ujú. Y ahí obviamente la vida nos cambia al 100% a una rueda total. Y la familia de mi papá era de acá de la región de Coquimbo, de Los Choros. Ujú. Y obviamente mi papá no puede seguir trabajando, salva de todo, y lo pensionan, lo jubilan, relativamente joven, te estoy hablando ya de hace, 30 y algo años. Ya. Entonces no, y ahí nos venimos a La Serena. Y mi niñez desde los 10 años en adelante, mi adolescencia ocurre aquí en La Serena, hasta que, no sé, yo no tengo muy claro cómo viene la inquietud así, teatro. Yo sé que me gustaba mucho actuar, yo me armaba historias. Eso lo tengo siempre muy claro en lo Ya. cuanto. Yo en el colegio pedía permiso para ir al baño, ponte tú, entonces yo me armaba toda una historia que era como una misión imposible, ir al baño y como que no me viese nadie, Ya. esconderme, fingir, actuar. No sé si mentir, porque no era como una ficción que yo me armaba en mi Ujú. cabeza. Jugaba mucho con mi hermano cuando era chico, con mis primos también, como armaba juegos, como que de ahí viene un poco. Y no sé cuándo, en qué momento se me ocurre estudiar teatro. Yo ya estaba más grande, tenía 23 años. Ya. Y llega a la Universidad del Mar, a La Y abre Serena, la carrera de y teatro abre la carrera de y teatro. gestión, creo. Sí, tal cual. Y gestión, que es muy importante mencionarlo. Claro. Y una vez que tú ingresas a estudiar la carrera de teatro, esto solamente para establecer una foto del periodo. ¿Era lo único que existía en teatro o ya... No. Había un movimiento en teatro. Yo justo había tomado unos talleres el año anterior con la Ivania, Ya, que es una destacada teatrista de sí. aquí de la región. Y la Ivania me abre las puertas a lo que fue el teatro local, diría yo, Ujú. como al Serenense, al Coquimbano, a la agrupación de teatristas del Elqui. Ahí pude conocer a Héctor, con quien sigo trabajando hasta ahora. Y conozco también a la compañía Tontas y a Locas, que son quienes Ya. nos heredan la personalidad jurídica para Teatro Puerto. Mira, Claro, y eso ese es dato no lo como, sabía. no, es un dato muy hermoso, por eso uno de los salones del Sí, espacio de la Gaviota se llama Tontas y Locas, claro. una compañía que estaba formada por Dayan, que es Ujú. como quien permanece de alguna forma aquí en la región, y los otros compañeros viven en Santiago. Ya. Entonces, claro, para mí tiene un fuerte valor porque yo descubrí al mismo tiempo la academia y el oficio. Entonces para mí fue una apertura al teatro en una envergadura gigante. A mí me Ujú. envolvió de ambos lugares. Entonces yo vivía y moría. Estaba en la academia estudiando y me iba a ensayar con Héctor. Circulaba un montón de cosas. Entonces siempre aprendí mucho de ambos. Tuve la fortuna y fue algo como que siempre quise como trabajar con el máximo de gente que pudiese abarcar el territorio para mi experiencia. Y después cuando llegó Teatro Puerto ya como que se consolidó de Dale. formar una compañía. Qué bacán. Y dentro de de estos estudios, obviamente desencadenó esta necesidad de continuar esta beta del actor, pero además también, por el lado de la gestión, ir construyendo otro tipo de plataformas. Cuéntame cómo inicia esta carrera de Teatro Puerto. A ver, yo no voy a mentir, yo fui Ya. como todo la mayoría, yo creo, como de lo que estábamos en esos tiempos de, claro, visualizarse en Santiago, ¿no? Eh, Totalmente. Sí. Estamos hablando, claro, como, no sé, son 2 décadas atrás.
y ha cambiado un montón el panorama. Ujú. Como más allá de que no existe una escuela académica necesariamente de artes escénicas, sí hay muchas organizaciones, hay mucha profesionalización desde esos años, entonces eh, fue como la necesidad de hacer teatro, en verdad. Como Ya. mis primeros años fueron netamente dedicados a la actuación. Siempre, yo dirigí mi primera obra cuando estaba en el primer año de la escuela de teatro. Esa. Pero Hazte fue esa. nada, como un ímpetu que salía porque habían unos fondos municipales. Y mira, imagínate en Mira, ese tiempo. eso Y ya no como, existe ya. claro, no existen. Y yo estudiaba en ese tiempo, ya estábamos con gestión. Entonces, Ya. algo debe haber pasado por ahí. Te estoy hablando que en ese tiempo era como, nada, 1 millón de pesos, que igual no deja de ser. Ahora se ve como algo Nada, alcanzable, pero claro. claro, pero en ese tiempo, claro, era como, no sé, 4 veces, Sí. 5 veces de lo que puede ser ahora. Y me acuerdo que ahí trabajé con compañeros, hicimos una obra sobre la Gabriela Mistral. Ya. Y fue mi primera obra de danza teatro. Mira, Mira, porque yo estábamos cursando danza en la escuela, por ahí. qué Entonces, bueno. ¿y sabéis por qué lo digo a propósito? Porque quiero aprovechar de pasar el dato que después de, no sé, 20 años, voy a dirigir danza este año. Voy a trabajar con La Eh, Manada Mira, qué bueno, con la chica de la en su manada, qué aniversario de los bacán. 10 años. Sí, algo estuvimos viendo en las redes de Espacio La Gaviota, Sí, estuvieron de su celebrando. celebración de los 10 años. Oye, respecto a esto mismo, Teatro Puerto está cumpliendo 12 años, tengo entendido. Sí, nacimos el 13, estamos 13 años. 13 años. Y dentro de esos 13 años, obviamente, la estructura se ha ido modificando, Ujú. pero me imagino que hay algo que permanece, hay una esencia. ¿Cuál crees tú que es esa esencia que ha continuado desde la creación hasta el día de hoy y que probablemente se proyecte unos cuantos años más? Yo creo que en términos de creación, Ujú. yo creo que tiene que ver con encontrar un lenguaje y una autoría propia que no viniese necesariamente desde la dramaturgia. Porque estamos en una tierra, en un territorio muy rico en dramaturgia, como yo siempre lo pongo sobre la mesa en las redes en las que participo a través de Teatro Puerto Internacional, nacionalmente, Ujú. donde digo, creo que el 95% de la creación y producción local tiene que ver con la dramaturgia y una autoría propia. Bueno, Y desde ese lugar a mí también me interesaba desde la dirección y fue como algo que fui tomando, como encontrar una autoría propia. Y cuando digo que ha avanzado es porque en los tiempos en que yo egresé no habían salas de teatro para presentar obras. Estaba la ujú. Casa de las Artes, pero era un espacio súper precario Y se adaptaba donde... para las obras, no No, necesariamente. estaba Sí, ¿ya? la sala que fue una gestión de la agrupación de teatristas del Elqui. Eh, pero la condición del espacio no estaba adaptada en el sentido que se llovía, mucha humedad, era súper perjudicial para la salud ensayar, pero aún así uno lo hacía. Pero no habían espacios acondicionados, no estaba el Centro Cultural Palas, no estaba el Teatro de Ovalle, no estaba nuestra sala. Entonces, Pero fíjate que sí estaban. El tema estaba en que estaban para reparación, para exacto, existían, restauración, pero no estaban en claro, las condiciones en las condiciones, que claro. entendemos ahora con una programación también, ¿no? Ah, dale, no solo la Como no infraestructura, solo sino la que infraestructura, un sino plan de que gestión. entender, claro, que había una programación, entonces, eh, en ese tiempo yo decía como, ¿dónde uno hace teatro? Ujú. Como para que porque al no existir un espacio, no hay una pertenencia del público hacia las salas. Claro. Entonces empezamos a crear en espacios no convencionales y yo creo que ese es nuestro sello, tanto como compañía, como escuela y a nivel nacional e internacional también. Y como que el, de alguna forma habitar el espacio no convencional nos ha llevado a otros lenguajes como la dramaturgia de la imagen, la dramaturgia del color, Ujú. que son investigaciones que yo como creador y gestor de Teatro Puerto me he encargado como de estudiar
pero también de traspasarlas por mí, por mi historia, por lo que es la compañía con la que habito y llevarlo a este territorio. Sí, me gusta mucho lo que estás diciendo porque hemos visto algunas reinvenciones de obras que tenían una forma, una estructura y actualmente están totalmente revisualizadas desde otra perspectiva, Sí, abordando otros ámbitos que no necesariamente es lo escénico, sino que está planteado desde las artes visuales, del diseño sonoro y el diseño escenográfico. Sí. Y hay un montón por eso a mí me gusta mucho como hablar de... o sea, yo respeto mucho la academia, como creo que son fundamentales que las academias existan. Ojalá que existieran escuelas de artes en todas las regiones. Pero me parece también muy fundamental plantear la libertad de poder instaurar un proyecto propio que permita una formación o una creación desde una perspectiva autoral también. Mis primeros años dirigiendo en Teatro Puerto, yo la pasé súper bien, obviamente, pero también fueron procesos de mucha frustración porque yo venía con un modelo de la academia donde hay un modelo para dirigir y un modelo de hacer teatro, una forma de que esa es la forma en que uno debería hacer teatro. Que es más bien desde la rigidez y no desde la flexibilidad. O sea, claro, y desde lo que la academia te entrega, ¿no? Como o sea, algo súper básico, como, no sé, desarrollo de personajes, inicio, desarrollo, fin, como cosas muy aristotélicas también. Y el estudio y también como la flexibilidad de mis compañeros con los que he ido trabajando me ha permitido romper todos esos límites. Y yo hoy puedo decir que sí que sí practico una autoría propia, que se escapa un poco de la rigurosidad del teatro de sala o de las convencionalidades que se pueden presentar. Pues pero se agradece, yo creo. Se agradece harto. Sí, refresca la escena artística en La Serena, en la región en realidad. Las propuestas que salen de Teatro Puerto tienen esa riqueza de que son como herederas de lo territorial, de lo identitario, pero además tienen esta marca que yo creo que se está haciendo ya una firma de las generaciones que salen de Teatro Puerto y de la dirección también. Totalmente. Sí. Y yo creo que eso también lo da, que no quiero dejar de mencionarlo a propósito de nuestro mes, de este mes del orgullo, de la disidencia. No solo de la disidencia desde el género, sino que también de la disidencia de lo que es ser un creador y un gestor escénico. Claro. Plantearse en estos tiempos, no solo en el actual, sino que desde el que venimos, desde donde yo vengo también, ¿no? Yo vengo de un pueblo minero. Tú lo planteaste al principio, es un lugar muy machista, muy patriarcal, y yo crecí con eso. O sea, yo crecí con la ilusión de que mi familia esperaba de que yo fuese un minero más, como los muchos de los territorios de quienes venimos de ahí, ¿no? Y el significado de la disidencia y el camino justamente ha sido ir rompiendo esas estructuras que se presentan. Lo planteo desde el género, justamente porque plantearse en estos tiempos, como lo digo, con una perspectiva netamente marica de género, donde lo que nos importa no tiene que ver con lo partidista, sino que con la militancia, entender de que los temas no son ideológicos, sino que los temas son identitarios. Qué bueno. Y que los temas se traspasan más allá, entonces... Yo estoy muy orgulloso de que el espacio de la Gaviota sea un espacio abierto a ese encuentro. Y que constantemente también nos estamos cuestionando qué es el habitar el espacio, qué es el compartir, lo que es el abrir. Y desde ese lugar es rico como habitar y vivir en este territorio, ¿no? Habitarlo. Mira, Rodrigo, veo que se nos está acabando el tiempo. Pero me gustaría hacer una última pregunta. En realidad, quizás alcance a hacer otra. Espérame, me están interrumpiendo acá con las llamadas. Mencionaste, Teatro Puerto está inscrito dentro de una comuna, un territorio. Ya también tiene un legado que está bien reconocido por nuestros pares, gestores y artistas.
Y por ellos mismos te hago la pregunta. El ecosistema artístico-cultural actualmente en la región de Coquimbo vive a la espera de eternas promesas. El teatro regional, reconstrucciones de distintos lugares o mantención, restauración. Tenemos una biblioteca regional que está a punto de abrir sus puertas después de una restauración. ¿Qué crees tú que necesita realmente esta región para que el ecosistema artístico-cultural primero sea sostenible y luego pueda proyectarse y competir con el centralismo, por ejemplo? Voy a volver a insistir en el avance de estos últimos décadas en el tema del centralismo. Yo soy un militante y un disidente y un cansino de hablar siempre a nivel nacional en los encuentros acerca de la descentralización. Pero pensando en que la descentralización no tiene que ver con que el centro vaya a las regiones, sino que tiene que ver con que justamente los territorios tengan las posibilidades mismas que tiene el centro de poder desarrollar sus particularidades y sus creaciones y lo identitario que nace de cada territorio. Y a partir de eso creo que es muy fundamental cumplir con las eternas promesas, por ejemplo, del teatro regional, que yo puedo tener mi opinión bastante personal acerca de instaurar un teatro. Creo que, sin embargo, o sea, cualquier opinión, o sea, es necesario que se instale. Sí creo que tiene que venir acompañado de un plan de gestión. Claro. No podemos solamente levantar una infraestructura sin un plan de gestión y sin un financiamiento permanente para aquello, con un personal idóneo, con profesionales idóneos que entiendan no solamente lo administrativo, sino que también entiendan lo que es la creación y el ejercicio de la creación, la formación y el oficio mismo, ¿no? Con sensibilidad artística. Sensibilidad artística y entender el territorio de cómo se forma, ¿cachai? Claro. Cómo son nuestras artes, cómo son las artes escénicas que se gestan en este territorio. Y por otro lado, creo que sí existe institucionalidad que en este momento se podría articular mayormente. No sé si necesariamente levantar red, un nombre o algo, sino que cuando digo es entender un poco lo que está pasando creativamente. Y yo creo que hay un gran desafío que tiene que ver con la formación de las audiencias, no solamente en la gratuidad, sino en la educación, de entender que quienes trabajamos en las artes somos justamente eso, trabajadoras y trabajadores de las artes. Y que los impuestos, que muchas veces son los que nosotros ocupamos para levantar nuestros proyectos a través de postulaciones, son lo que mismo Chile levanta. O sea, entonces ahí hay algo que levantar. Yo creo que hay proyectos que pueden llegar a ser sustentables, en que el público entienda, por ejemplo, de que se puede armar un panorama un fin de semana para poder ir a ver una obra de teatro y después ir a bailar o ir a un pub o algo, como... Pero nos faltan esos lugares. Yo me doy vueltas ahora por el centro de La Serena, 7 de la tarde, y no pasa nada, no hay vida. Entonces, hay responsabilidad de la Municipalidad de La Serena, por cierto, en levantar y en refrescar aquellos espacios. O sea, en la ciudad de La Serena hay universidades. ¿Dónde están los universitarios? Esos espacios los necesitamos pub, cafés abiertos a las 7 de la tarde para poder generar otra vida, y eso mismo genera otra economía, genera otro movimiento, y así las ciudades van resurgiendo. A propósito de los 20 años que siempre hablo, ante 20 años nosotros hacíamos dobletes en las funciones justamente por el público. Dale. Mira qué bueno. ¿Alguna recomendación final que quieras hacer a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, sí. de vinculación con el medio? La recomendación que quieras darle como una nota al margen para que ellos puedan apuntar. Yo creo que siempre es bueno como observar todo el arte que esté pasando. Hay varias instituciones que están de alguna forma entregando y visibilizando, entonces... las redes sociales pongan, si es como poner el celular, artes, actividad X, panoramas, y les van a salir todo lo que se está tejiendo. El algoritmo siempre como que nos va a dar
lo más cercano, ¿no? No necesariamente a través de las redes sociales nos vamos a enterar de lo que está pasando. Claro. Y por eso quiero particularmente invitarles a lo que se viene en Teatro Puerto durante el año. Vamos a estar con estrenos de varias obras, por lo menos 2 o 3 durante este año, que tienen esto que comentaba de la dramaturgia de la imagen, del color. Vamos a estar con el segundo ciclo del Festival Teatro Puerto durante noviembre en toda la región. Y así que atentos porque vamos a estar con convocatorias y ahí desplazándonos por la ciudad. Muchas gracias, Rodrigo. Sarri para los amigos. Eso. Yo te voy a decir Rodrigo Sarricueta con mucho respeto. Bueno, yo, como nota al margen, quiero recomendarles, para poder hablar de nuestra librería de la Universidad de La Serena, el libro Bitácora, Ilustrando la Flora Nativa en La Serena. Esto es un libro que publica Camila Guamán Nicolí. Ella es arquitecta de la Universidad de La Serena. Un libro que fue financiado inicialmente por Proyecto Escena Cultural y que, como pueden ver, tiene una versión en castellano, otra versión en inglés y con ilustraciones a todo color, un libro que está a la venta en la casa editorial que se encuentra en la esquina de Munátegui con Benavente, en un antejardín hermoso de esa casa que tienen. Sí. Vayan a visitarla. Obviamente hay más libros, pero este libro, Bitácora, es mi nota al margen para que puedan ir a comprarlos, y además se van a encontrar con la sorpresa de que no solamente hay libros de la editorial de la universidad, sino que también de las mejores casas editoriales de todo el país. Dicho esto, les doy las gracias por habernos acompañado durante este capítulo. Damos el agradecimiento al Ministerio de Educación por el financiamiento a DAIN del proyecto Escena Cultural, y también los invitamos a que este video, abajito, se puedan suscribir al canal, le puedan dar like, ojalá hacer comentarios, porque tal como dice Rodrigo, el algoritmo nos ayuda a poder llegar a más gente. Síganos a través de las cuentas de Instagram, @vinculacionuserena y también @culturauserena. Toda la cartelera en cultura.userena.cl. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.